Hoy vamos a considerar el tema de la segunda venida de Cristo, que se denomina en la teología el segundo advenimiento de Cristo, o en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, ese retorno visible. Mateo capítulo 24 y 25 pertenecen a lo que se conoce como literatura profética. Al ser considerado como literatura profética, hay algunas consideraciones importantes que debemos tener en mente. En primer lugar, presta atención, no todos los creyentes tenemos, por así decir, el mismo calendario profético, o mejor dicho, las mismas convicciones con respecto a la escatología y los eventos futuros. Hay hermanos que creen que el rapto será después de 7 años, otros que creen que la segunda venida de Cristo será una sola, los creyentes suben y bajan. No todos tenemos este mismo punto, estamos de acuerdo, por así decir, en el calendario profético. Y debemos respetarlo, debemos aceptarlo. No es doctrina fundamental. Lo que es fundamental es que usted crea que el Señor Jesucristo viene. Amén. Pero de acuerdo a los sistemas de interpretación, eso es lo primero que quiero que consideremos. En segundo lugar, debemos entender y creemos que Mateo capítulo 24 y capítulo 25, el escenario es futuro. No está la iglesia del Señor Jesucristo presente en el contexto o en el desarrollo de estos eventos. Mateo 24, 25, esas señales que van a venir, que el Señor Jesucristo anticipó, tienen que ver con su retorno visible a esta tierra, con lo que le llamamos la revelación de Cristo. Si alguno dice, mire cómo se cumple la Escritura, terremotos, pestes, pestilencias, escúcheme bien, no es el cumplimiento de Mateo capítulo 24, 25, porque cuando estos principios de dolores comiencen, la iglesia del Señor Jesucristo ya no estará en esta tierra, sino en el cielo. Presta atención. Mateo 24 y 25 corresponden a Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. Tercero, debemos entender que hay una diferencia entre lo que le llamamos el rapto de la iglesia y la revelación de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? El rapto es cuando la iglesia del Señor Jesucristo, ¿qué ocurre con ella? Es llevada por voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es llevada al cielo, y en el cielo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, se reúne ¿con quién? Con Jesucristo en el aire. Pero la revelación tiene que ver con el retorno de Cristo a la tierra, cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 19, será visible porque la Biblia dice, y todo ojo que le verá. Pero en el rapto solamente llega hasta el cielo y se reúne la iglesia. Ahora, un panorama con respecto a esto, míralo conmigo, acá está el panorama. En el rapto Jesús viene solo. En la revelación Jesús no viene solo, viene acompañado con ángeles y viene también la iglesia del Señor Jesucristo. En el rapto Jesús viene hasta las nubes. En la revelación Jesucristo viene ¿qué? Con las nubes. En el rapto Jesús viene por la iglesia. En la revelación Jesús viene para la nación de Israel, porque Él establece su reino ¿dónde? En la casa de David, su padre. En el rapto, la iglesia se reúne en el aire. En la revelación, las naciones son reunidas para ser juzgadas. En el rapto, la iglesia celebra el tribunal y las bodas del Cordero. En la revelación, Jesús viene para establecer su reino mesiánico literal desde Jerusalén. ¿Qué dicen las profecías? Y la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Qué dicen las profecías? Vendrán de año en año a reunirse con su rey Mesías en esta tierra. ¿Logra ver a grandes rasgos la diferencia entre el rapto y la revelación? ¿Amén? ¿Es claro? Algunas consideraciones importantes. Ahora, sabemos que durante el tiempo de la tribulación, el engaño será muy sutil y la imitación de Cristo también lo será.
¿Recuerdas que estudiamos Apocalipsis capítulo 12, el dragón rojo que representa a quién? Satanás. Y es una aparente imitación ¿de quién? Del Padre. Vimos en el capítulo 13 dos bestias. La primera bestia que es el anticristo y la segunda bestia que es el falso profeta. El anticristo es la imitación ¿de quién? De Jesucristo, y el falso profeta es la imitación del Espíritu Santo, Trinidad satánica. Y durante la mitad del tiempo de la tribulación ejercerán control, dominio sobre esta tierra. En el capítulo 15 hasta el capítulo 18 verás todo el control, no simplemente una marca, sino que habrá un sistema religioso, habrá un comercio, se le llama la Gran Babilonia religiosa y la Gran Babilonia económica, bajo la dirección ¿de quién? De la Trinidad inmunda, porque hay una inmunda Trinidad y hay una santa Trinidad. Durante ese tiempo se caracterizará la segunda mitad de gran engaño. Si tienes tu Biblia abierta, en Mateo capítulo 24, dice el verso 24, lo siguiente. En Mateo capítulo 24, verso 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué más? Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún ¿a quién? A los escogidos. ¿Por qué no engañan a los escogidos? Porque tienen la marca, el sello de Dios. Pero será tan grande el engaño. Lo vimos al estudiar el capítulo 13, la campaña del falso profeta a favor del anticristo. Ahora, Jesús en Mateo capítulo 24 va a expresar a sus discípulos y en especial a los que estén vivos en aquel momento que el regreso de Él, su retorno será notorio, su retorno no habrá confusión, su retorno será visible, todos sabrán. Si tú estás en capítulo 24, observa el verso 26, las advertencias del Señor. ¿Cuáles son? Verso 26. Mateo capítulo 4, verso 26. Dice, así que si os dijeren el falso profeta, el anticristo o la falsa trinidad, si os dijeren, mirad, está en el desierto, ¿qué dice el Señor? No salgáis. ¿Quiénes no deben salir? ¿Recuerdas que en Apocalipsis capítulo 12 les explicaba que el dragón rojo persigue a quién? A la mujer, y la mujer es Israel, y Dios la protege en el desierto. No sabemos exactamente cuál es el lugar geográfico, pero ahí se esconden de la ira del dragón rojo, de la persecución, del antisemitismo que habrá en aquel tiempo. Y aquí Jesús dice, si alguien viene y les dice, salgan de su escondite porque ya regresó Cristo, ¿qué dice el Señor? Mira lo que dice, vuelvo a leer el verso 26. Si alguno dijere, mira, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, o está en la ciudad, ya está sentado, ya está reinando, ven con nosotros. ¿Qué dice el Señor? No, ¿a quién se lo dice? ¿A la iglesia? A los que estén vivos en aquel tiempo y que son pueblo del Señor. Hay una gran advertencia. ¿Y por qué esa gran advertencia? Porque luego el Señor Jesús le va a decir, cuando yo regrese, no será oculto ni privado. Mi retorno será ¿qué? Visible, con señales. En los versículos anteriores, versos 4 al verso 26, el Señor dio, y lo hemos quejado, 10 señales generales de aquel tiempo. Pero cuando Él venga habrá señales notorias, inequívocas. Consideremos las características de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estas señales? ¿O qué dice Jesús acerca de su retorno, su segundo advenimiento? ¿Cuál es? No es el rapto, sino que es la revelación de Cristo. ¿Cuál es la primera característica? Primero, al mirar Mateo capítulo 24, versos 27 y 28, veremos que su venida será ¿qué? Pública.
Cuando hablamos de público me refiero que será notoria, no será oculta. El traslado de la iglesia, el rapto de la iglesia, en cierta forma le llamamos el rapto secreto porque solo afecta a una parte de la población mundial. ¿A quiénes? Los que murieron en Cristo, que resucitan, y los que estén vivos, que son parte de la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor va a presentar dos analogías para clarificar que cuando Él regrese, no será, vengan, ya está allá, sino que será notorio porque será un evento público o masivo. Cuando el Señor Jesucristo regrese, será indicado en primer lugar por una señal. Y mira qué interesante, verso 27. Mira el texto, dice, y la señal tiene que ver del relámpago. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿cómo comienza la frase? Porque como. El cómo es un símil, es una ilustración. Jesús va a ilustrar el acontecimiento de un sonido, de un rayo, de un relámpago que sale de un punto hasta el otro, del oriente a occidente. Luego el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Así será que también, ¿qué significa? Así como ese relámpago es notorio por su sonido, es notorio por su luminosidad, es notorio por su trayectoria, de la misma forma cuando Él venga en forma visible a esta tierra, será inequívoco, será un evento público. Así será también, ¿qué cosa? La venida, el retorno de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. No habrá confusión, nadie quedará confundido. Hace años atrás, cuando apareció el famoso Superman, ¿recuerdas la caricatura de Superman? Y comenzaba a volar en el aire. ¿Qué decían? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? No, ¿es quién? Superman. Creo que es la misma idea. Cuando vean esta señal, la gente comenzará a observar y comenzarán a mirar y dirán, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué se acerca? ¿Será un meteorito? ¿Será algo, un estallido? Porque vendrá una luz gloriosa. Todos sabrán qué cosa. Que será nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis, capítulo 1, observa el verso 7. He aquí que viene. ¿Quién? El contexto es Cristo Jesús. He aquí que viene ¿con qué? Con las nubes, y que agrega. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, ¿qué dice? Amén. Ese es el comentario del escritor de Juan, el amén. ¿Qué significa amén? Cuando el pueblo del Señor está de acuerdo con una declaración, ¿qué debe decir? Amén, porque amén significa estoy de acuerdo, así es. Su retorno, su venida no será secreta, sino que será un evento público. Él volverá de forma repentina, pública y gloriosa. Su venida será vista en el universo entero. No será reconocido solamente por quienes se esconden de Él. ¿Recuerdas que en la tribulación los hombres dicen, escondednos de quién? De la ira del Cordero, creyentes o no creyentes, salvos o no salvos. Todos verán el retorno visible porque es un evento público. Hace años atrás se cuestionaba, 1.7, ¿cómo será posible? Hasta que las redes de transmisión comenzaron a conectar la información de un continente a otro. ¿Recuerdas que durante la Segunda Guerra Mundial solamente en los cines, o cuando aparecieron los cines, veíamos noticias del viejo continente? Se llamaban las noticias un minuto ¿qué? Al instante. ¿Lo recuerda usted en el cine? Y era la forma de saber lo que estaba ocurriendo en tiempos pasados. Luego vino masificadamente la tecnología vía satelital. Yo creo que con el desarrollo tecnológico, usted sabe que se está creyendo que cuando se llegue al 6G, latencia cero será en las comunicaciones. La latencia es la tardanza que tiene una señal.
Nosotros estamos transmitiendo en estos momentos por Facebook. Quienes nos están observando les llega la señal por lo menos unos 15 a 30 segundos con lo que nosotros le llamamos un delay. Con el 6G, un médico en cualquier parte del mundo puede operar a otra persona a través de la net, porque lo que se consigue es una conexión simultánea, instantánea. Solo es un aspecto de lo que potencialmente puede ser. Yo creo que a través de la tecnología el mundo entero verá al Señor. Pero no solamente creo con la tecnología. Si el Señor viniese del norte o del sur de la tierra, no lo vería todo ojo. Pero si el Señor viene del este o del oeste, de los costados hacia la tierra, en 24 horas, el mundo entero le podrá ver. ¿Por qué? Porque en 24 horas nosotros volvemos a ver la luna o los luminares. ¿Lo tienes? Todo ojo le verá. ¿Cuál es la primera señal distintiva de ese evento público? Será como el relámpago. ¿Y cuál es la segunda señal? Verso 28. Para decir, cuando yo regrese, será notorio, público, visible y no habrá duda. No es un secretismo. Mira, ya apareció. El Señor dice, no, cuando yo vengo, será como la señal del relámpago. Y en segundo lugar, verso 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán, ¿qué? Las águilas. Qué extraña ilustración. Pero si usted ha visto las películas del oeste, de los cowboys, de los vaqueros, un vaquero sabe si hay un animal muerto a distancia. ¿Por qué? Porque ve circulando animales de carroña. Esa es la ilustración del Señor Jesucristo. Que cuando yo regrese, dice el Señor, las señales serán ¿qué? Evidentes. Seré yo y no la imitación. Cuando un animal muere y se descompone en el desierto, su ubicación puede ser calculada con precisión a kilómetros de distancia debido a las aves rapaces que vuelan en círculo alrededor. Job dice las mismas palabras en el capítulo 29, verso 30, y donde hubiere cadáveres, allí están ellas, estas aves de rapiña. ¿Qué es la ilustración? Para que fuese inequívoco. Si ven estas señales, si ven esto, seguro qué cosa, que yo soy el que viene. En primer lugar, ¿cómo serán? ¿Cuáles serán las características del retorno visible de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, será público. ¿Qué significa eso? Que todo ojo le verá. En segundo lugar, su venida será punitiva. Por punitivo me refiero, será judicial. Ya el Señor Jesucristo en su segunda venida o segundo advenimiento, ya no viene como un manso cordero, sentado en un pollino, mirando hacia el Calvario, mirando hacia el sacrificio, entregando su vida para morir. Juan, cuando describe al Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, describe sus pies como bronce bruñido refulgente, que es un simbolismo para decir que tiene sus pies firmes. Ya no viene con los brazos abiertos para decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora viene con una espada en su mano. Ahora viene como el rey y viene a establecer su reino. Y él tiene un cetro de autoridad, porque él regirá a las naciones ¿con qué? Con vara de hierro. Él viene a pisar el lagar del Dios, de la ira del Dios Todopoderoso. Y mientras desciende en esta tierra y camina hacia el monte de los olivos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Todas las naciones que se reunieron en el valle de Josafat, que acompañan al anticristo, pelearán contra el Cordero. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que el Cordero los vencerá. Es por eso que salta la sangre de los muertos hasta la cabeza de los caballos. ¿Por qué? Porque Él viene a establecer su reino, porque su venida no solamente es pública, será también punitiva. Verso 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y no puedo separar el concepto de animales carroñeros con juicio. Observa conmigo en Proverbios capítulo 30, verso 17.
El ojo que escarnece a su madre y menosprecia la enseñanza de la madre, que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, ¿qué dice el texto? Los cuervos de la cañada lo saquen y le devoren los hijos ¿de qué? Del águila. Era una sentencia de muerte. Usted sabe que en el Antiguo Testamento padres debían denunciar a un hijo rebelde. ¿Y qué debía hacer la comunidad, los ancianos? Sacarlo fuera y darle muerte porque era un hijo rebelde y contumaz. Yo agradezco al Señor que esa ley no está vigente, porque a mí tempranamente mi madre me hubiese tenido que sacar de casa, y lo mismo con los ancianos de la iglesia. Pero Dios lo hizo porque Dios protege la autoridad de los padres sobre los hijos. Pero es una acción punitiva, es una acción judicial. La imagen de las aves de rapiña es una figura de juicio que recalca lo enseñado en todas las Escrituras. De hecho, en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 8, cuando Pablo enseña de la venida del Señor, lo dice en el verso 7, el verso 8 dice lo siguiente: cuando Él venga, vendrá en llama ¿de qué? De fuego. Y aquí fuego no es purificación, ni es fuego el consumo de algún elemento inflamable. Aquí el fuego tiene que ver con juicio. ¿Recuerdan las palabras de Juan Bautista? Él los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo los que creen, y con fuego los que no creen, porque su aventador está en su mano y recogerá la paja y quemará la paja y separará también el fruto bueno, y el árbol malo será cortado y será ¿qué? Quemado. Cuando el Señor Jesucristo venga, vendrá con acción punitiva, juicio sobre esta tierra. Ya no es para bendición, sino que es para sentencia y sellar los destinos eternos. Es por eso que Pablo dice, en llama de fuego, para dar ¿qué cosa? Retribución a los que no conocieron a Dios. Más adelante dice, y no obedecen al evangelio de nuestra salvación, los cuales recibirán pena de eterna perdición. Queridos, cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida visible, no solamente será pública, sino que también será judicial, punitiva, de castigo. Obsérvalo en las palabras de Juan en el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 19. Vamos a mirar varios versículos, acompáñame ya con tu Biblia abierta. Dice, entonces es Juan quien describe aquel momento. Estamos en el capítulo 19. Desde el capítulo 12 vemos que estamos a la mitad del tiempo de la tribulación. En el capítulo 15 de Apocalipsis 16 estamos que se abre la última trompeta, y la última trompeta describe los últimos 7 juicios. Las 7 copas finales, que son muy paralelos a las plagas en Egipto, en el tiempo en que la nación de Israel estuvo en Gosén. Es por eso que la tribulación es preparación para la nación de Israel. Ahora en el capítulo 19 cambia la escena. Dejamos atrás el tiempo de tribulación y gran tribulación porque llegamos al final. Y dice el verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba como fiel y verdadero, y con justicia juzga, y ¿qué más? Pelea. Observa el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El verso 13 dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían ¿en qué? En caballos blancos. No me había dado cuenta, voy a volver a andar a caballo. La última vez que anduve a caballo me quebré el coxis. Señor, bueno, ya voy a estar transformado. Amén. Esta es la iglesia, son los redimidos. Verso 15, mira, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro.
Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Consuma los juicios. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es? Todos juntos. Rey de reyes. ¿Y qué más? Señor de señores. Recordemos la advertencia solemne que se nos enseña en la palabra de Dios, que Él viene pronto y viene a reinar. Esta será la gran batalla final, conocida como el Armagedón. El Armagedón son varias batallas durante el tiempo de la tribulación, que concluye con una final. Lo profetiza Salmo capítulo 2. Las naciones establecen alianzas. Y en esas alianzas dicen, unámonos y cortemos nuestros vínculos, nuestras ligaduras con Dios. Pero ¿qué dice el Salmo 2? Desde el cielo, ¿qué? Se reirá de ellos. Porque ¿qué son las naciones delante de Dios? Como una gota de agua fuera de un gran contenedor, o ¿cómo se llama? Un bucket, se me fue la palabra en español, de agua. Mira conmigo el verso siguiente. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas que las aves que vuelan en medio del cielo. Mira la llamada que hay. Venid y congregaos ¿a qué? A la gran cena de Dios. ¿Qué gran cena? ¿Usted está invitado a esta gran cena? No. Estas no son las cenas de la boda del Cordero. Estas son las cenas de las carnes de los hombres que se opusieron a Dios, que se rebelan en contra de Cristo, y que el Señor con la espada que sale de su boca comienza ¿qué? A destruir. ¿Te das cuenta que a veces nosotros leemos palabras y ya llegamos a conclusiones sin mirar qué cosa? Los contextos, de nuevo. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis ¿qué? Carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos pequeños y grandes. ¿Por qué? Porque todos ellos siguieron al anticristo, al falso profeta, a Satanás, ¿en contra de quién? De la nación de Israel y en contra de un solo judío. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es imposible espiritualizar este evento. Él viene. Su venida será personal. Su venida será pública. Su venida será punitiva. Observa el capítulo 16, verso 16. En ese esfuerzo del anticristo, mira lo que él hace. Y los reunió, y esto es el anticristo, en un lugar que en hebreo se llama ¿qué? Armagedón. ¿Sabes para qué los reunió? Para pelear en contra de la nación de Israel y en contra de Dios, del Cordero de Dios que viene. Vuelve conmigo al capítulo 19, verso 19. Y vi, esto es Juan, ¿a quién vio? A la bestia. ¿Quién es la bestia? No, el dragón es dragón, el anticristo. Porque mira, y vi ¿a quién? A la bestia. Y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Quién es el que monta el caballo? No, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo comenzamos leyendo acá. Y vi, dice, el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Y con ella, ¿quién? El falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quiénes son estos dos? El falso profeta, el anticristo, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lugar, del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Donde estuvieran las águilas, ahí estarán también, ¿qué? Los cuerpos. ¿Ves que su venida es pública?
ves que su venida es punitiva. ¿Quiénes van a morir? No son pobres angelitos. Lamentamos la muerte del ser humano, pero el alma que pecare, esa morirá. Y están allí. No porque no tuvieron opción de ser salvos. ¿Cuántas personas hoy escuchan la palabra de Dios día a día, el mensaje, el llamado de Dios, y endurecen su corazón? Estarán ahí y ya no habrá opción para clamar a misericordia, porque Él viene como pies de bronce bruñido, refulgente. Jesús vendrá para juzgar al mundo corrupto, y este juicio lo podemos observar en dos partes. Primero, Dios juzgará a su pueblo. ¿Qué pueblo? La nación de Israel. La nación de Israel. Y habrá también un juicio de las naciones. El juicio de las naciones, conocido como el juicio de los gentiles o el mundo gentil. Y el juicio del redil, que es el mundo judío. ¿Sabes dónde se ve ilustrado? Mateo 25. Las 10 vírgenes insensatas. No es la iglesia, es Israel durante ese tiempo. El siervo que se le dio 3, 5, 3 y 1 talento. Es un lindo principio de mayordomía cristiana, pero se refiere a la nación de Israel, que se le dieron oportunidades para creer. El Señor separará los corderos de los cabritos. Juicio del redil y juicio también del mundo judío, para luego establecer, ¿qué cosa? Su reino. No es para dirimir y para que alguien se arrepienta. ¿Sabes por qué? Porque su venida será pública, su venida será punitiva, y permíteme el tercer punto, su venida será portentosa. ¿A qué me refiero con portentosa? Como lo dice el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación, ¿de qué? De aquellos días. La tribulación comenzó con el tratado de paz que el anticristo hizo ¿con quién? Con la nación de Israel, permitiéndoles regresar y presentar sacrificios. Pero cuando comienza el tiempo de la tribulación, comienzan los 7 sellos. Y cuando se cierra el 7º sello, abre 7 trompetas. Y cuando se abre la 7ª trompeta, estamos a mitad del tiempo de la tribulación, se abren 7 copas, juicios finales. 3 series de juicios, 3 series de 7. ¿Con qué finalidad? ¿Dios es malo? No, lo dijo en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, para probar a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra no son solamente los terrícolas, los terrenales, sino son aquellos que hicieron de su sistema humanista, de su sistema ateo, su mundo, sus creencias. Y por ser humanistas y ser ateos, abrazaron una constitución humanista y dejaron afuera a Dios y adoraron a la bestia y a la imagen de la bestia y siguieron su economía. Hoy no estamos en ese tiempo porque es imposible que lo estemos. Pero el Señor dice, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Apocalipsis 6 al 19. ¿Qué va a pasar? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso ocurrió cuando en Egipto, cuando fue castigado con plagas, hubo oscuridad. Eso ocurrió cuando Jesús estaba suspendido entre el cielo y la tierra. Será una señal no local, de toda la tierra. Se va a oscurecer. Puede ser mediante un fenómeno, una catástrofe. En los Estados Unidos y en el parque de Yellowstone hay un famoso glaciar que cada 50 minutos expulsa un chorro de agua. Ese es el volcán activo más grande del mundo, del tamaño del monte Everest. Se cree que si eso realmente estallase un día, produciría una columna de ceniza alrededor de la tierra que produciría sobre esta tierra un efecto de congelación, una nube de polvo de ceniza tan grande que tardaría 30 años en quitarse. Hay fenómenos que pueden oscurecer,
No sabemos cuál va a ser. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Observa en el cosmos. Y las estrellas caerán del cielo. No es que se pueden caer. Una estrella que vemos moverse, que se apaga, posiblemente han pasado, ¿qué? Millones de años. Pero ocurre que el cielo se oscurece. Es obra de Dios. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán, ¿qué? Conmovidas. Habrá señales en los cielos. De hecho, esto que leemos acá, Dios lo dijo en la antigüedad a través del profeta Joel. En el capítulo 2, verso 30, dijo el Señor, hablando acerca del día de Jehová, el día de juicio sobre esta tierra. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. ¿De quién? De Jehová. Dios ya lo dijo. Isaías capítulo 13, verso 9. Y aquí el día de Jehová viene terrible de indignación y ardor de ira para convertir la tierra ¿en qué? En soledad y raer de ella a sus pecadores, por los cuales las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará ¿qué cosa? Su resplandor. ¿Qué caos será eso? ¿Qué confusión? ¿Qué podemos hacer en oscuridad? ¿Cuánto temor produce un eclipse? A mí me produce que yo no lo veo como un fenómeno interesante. A mí me da temor porque me anticipa lo que va a venir. Marcos 13:24, Jesús dijo, pero en aquellos días después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Su venida será portentosa. Los cielos serán conmovidos. Habrá densa oscuridad. Un vacío hacia el cosmos. La gente mirará lo que está ocurriendo, esos fenómenos alrededor de la tierra. Y entonces, en medio de esa oscuridad, a lo lejos verán ¿qué cosa? Un resplandor de gloria que viene. ¿Quién es? ¿Quién será? La gente preguntará. Y todos, escúcheme bien, todos sabrán ¿quién es? Mira el verso 30. Entonces su venida será personal. Dice capítulo 24, verso 30. Entonces, en esa oscuridad, ¿qué dice el texto? Aparecerá, ¿qué cosa? La señal. ¿Sabes que el mundo católico creyó que la señal es la cruz? Y algunos creen que va a aparecer una cruz en el cielo. Otros creen que va a aparecer otras señales. No, la señal es el Rey de Reyes que viene. Es el propio Señor Jesucristo que viene. ¿La señal de quién? Del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo. Él viene. Terminemos con las palabras de Juan. Juan comienza en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, diciendo lo siguiente. ¿Qué es las primeras 3 palabras que aparece? He aquí, esas 2 primeras, he aquí, presta atención. Pueden ser traducidas como mirad que viene. Básicamente es una advertencia profética para quienes nos están viendo y oyendo. Si no han conocido a Cristo como su Salvador personal, Él viene. Aunque la humanidad se oponga, aunque el hombre diga no, aunque la humanidad entera diga no queremos nada con Dios. ¿Qué dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Que viene. Inequívocamente. No lo puede evitar el ser humano. La humanidad no lo puede evitar. Él viene, que viene. Escúcheme bien. Esa expresión que viene es un término mesiánico. Juan el Bautista dijo, el que viene tras mí. ¿De quién se refería? De Jesús, el Mesías. Cuando Juan está en la cárcel y manda a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿cuál es la pregunta? ¿Eres tú quién?
el que ha de venir, porque este es un término inequívoco que se refiere a una sola persona, a uno solo en el universo, la persona del Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo, el Rey del universo. Él viene, vendrá muy pronto. Y mira lo que dice, he aquí que viene ¿con qué? Con las nubes. Su venida es personal. Las nubes en las Escrituras pueden ser la composición gaseosa H2O, lo que nosotros vemos sobre nuestra atmósfera. Puede ser también nubes, un grupo de personas. Hebreos capítulo 12 dice, tenemos alrededor nuestro tan grande que nube de testigos, pero también nubes en el lenguaje profético representan la gloria del Mesías. El Rey viene con toda la gloria de Dios, porque Él es ¿quién? Dios. Con nube, ¿y qué dice? Mira que es pública. Todo ojo le verá, desde el pequeño al más grande. Y los que le traspasaron. Puede ser una referencia a la nación de Israel, al pueblo judío, puede ser. Y todos los linajes de la tierra, algunos ven los linajes de la tierra a las 12 tribus de la nación de Israel, que representa ese grupo, ese remanente, que cuando el Señor Jesucristo dijo, vuestra casa os es dejada ¿qué? Desierta, ¿para siempre? No, hasta que digáis. ¿Quiénes son esos que van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor? Yo creo que van a ser los 144,000 escogidos del mundo entero. Van a ser la nación de Israel protegida que Dios le ha liberado. Serán los que han creído durante ese tiempo de la tribulación, que verán ese espectáculo en el cielo. Levantarán sus brazos diciendo, bendito el que viene. ¿Sabes por qué? Porque la profecía se ha cumplido. El resto harán ¿qué? Lamentación por él. Sabes que el término es duelo. Duelo. Porque aunque caigan de rodillas en ese momento, aunque se postren sobre la tierra y digan, sí, ahora creo, ahora creo. Cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé, ¿qué gritó la gente? Déjanos entrar. Pero ya fue ¿qué cosa? Demasiado tarde. Dios es grande en misericordia. Su ira es lenta, pero todo tiene su tiempo. Harán lamentación por él, diciendo, ahora creo. Pero ¿ahora qué? Es demasiado tarde. En una aplicación personal. ¿Tienes hermanos que no conocen a Cristo? ¿Tienes familia que no conocen a Cristo? A veces no se convierten porque tú eres el tropiezo. Tu vida no es diferente. Muestra el cambio. Vive para Dios. Mira lo que Dios ha hecho. Obedece al Señor. Preséntalos a Cristo. Preséntales a Cristo. Trae el nombre de ellos. Oremos por ellos para que Dios los traiga a salvación. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Y qué dice el pueblo del Señor? Sí, amén. Él viene pronto. Pero antes de esa revelación, el Señor primero viene por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy hemos considerado de tu palabra. Añade, Señor, tu bendición. Y cuán agradecidos debemos estar, buen Dios, por esa maravillosa gracia. Cuán grande es nuestro Dios, que creó el firmamento, las estrellas, todo el universo. Y nos das el privilegio de ser tus hijos y tener esa bendición de ser liberados de eso que vendrá, solo por gracia y solo por misericordia. ¿Cómo no honrar tu santo nombre y dar gloria a tu nombre?
añade tu bendición. Y si hay alguien que hoy nos está viendo y que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, ¿por qué no hoy ahí donde estás, ya sea en este auditorio o a través de esta señal, te pones de rodillas y clamas al Dios del cielo pidiendo el perdón de tus pecados, el regalo de la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.